Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia digital con la que estamos llegando hasta sus hogares para continuar apoyándoles con sus aprendizajes. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la maestra Claudia Soria en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Qué gusto verla, maestra. Igualmente, Leslie. A ustedes en casa les envío un cordial saludo. En esta sesión titulada La interculturalidad en mis espacios de convivencia, reflexionaremos sobre la concepción de interculturalidad, que va mucho más allá de la coexistencia de culturas diferentes en un espacio determinado, sino que implica, entre otras cosas, generar lazos de convivencia, partiendo del respeto hacia las diferencias que tienen las personas y los grupos. Para explicar con mayor claridad este concepto, también escucharemos a algunas y a algunos adolescentes, quienes nos contarán situaciones en su vida cotidiana y sus espacios de convivencia respecto a cómo consideran que se manifiesta la interculturalidad, mismos que nos servirán de apoyo para poder analizar sus componentes y manifestaciones. Es muy importante señalar que construir una relación de armonía entre las diferentes culturas se fundamenta en el marco normativo y legal que existe en nuestro país, debido a lo cual también se destinará un espacio para conversar sobre ello y para describir los principales postulados que conciernen a la interculturalidad. Antes de comenzar, queremos recordarles que mantener buenos hábitos de higiene, como el lavado de manos frecuente con agua y con jabón, así como el uso de cubrebocas, son una forma de cuidar su salud. Tengan a la mano hojas o su cuaderno, bolígrafo o lápiz, así como su libro de Formación Cívica y Ética. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Los invito a que se pongan cómodas y cómodos y presten mucha atención al contenido y las actividades que hemos preparado para ustedes. Bueno, ahora es momento de compartir nuestras reflexiones iniciales. Para ello, les pido que en una hoja escriban qué significa para ustedes interculturalidad y reflexionen acerca de alguna experiencia o situación en la escuela, familia o comunidad en que hayan colaborado para favorecerla. Complementen sus ideas a lo largo de la sesión. Mientras las y los jóvenes realizan esta primera actividad, Leslie, cuéntanos tus percepciones acerca de la interculturalidad. Bueno, maestra, yo entiendo que la interculturalidad implica reconocer y convivir con personas que tienen ideas, costumbres, tradiciones o que hablan otros idiomas diferentes al de uno. Considero que también hay que tener la apertura para aprender de otras personas y conocer su cultura e involucrarte con ellas en condiciones de respeto. Entonces, pienso que la interculturalidad también podría definirse como una forma de vida que tiene como meta favorecer la inclusión, así como la interrelación con otras personas, grupos y comunidades. Efectivamente, la interculturalidad parte del principio de aprender a respetar y a reconocer que en el lugar donde vivimos existen diferentes culturas y todas ellas requieren un trato igualitario, así como las mismas oportunidades. Con esta perspectiva podemos relacionarnos con las y los demás, no solo para compartir tradiciones, costumbres, formas de vida, sino para aprender de ellas e incluso considerarlas parte de nuestra identidad. Maestra, ¿sabe qué? Las y los jóvenes están muy activos y compartieron aspectos muy interesantes acerca del concepto de interculturalidad y la manera como la ejercen. ¿Qué le parece si vamos y las invitamos y los invitamos a que nos estén viendo a escuchar las opiniones que nos hicieron llegar a nuestra sección La Voz de la Juventud? ¿Qué tal? Mi nombre es Brandon. En mi escuela aceptan compañeras y compañeros de diferentes lugares. En mi salón hay de otros estados del país y tengo unas compañeras de Guatemala. Pienso que esto es parte de la interculturalidad. Veo que entre los integrantes del salón hay diferencias en su forma de ser, hablar y también en las costumbres. Al principio me fue difícil relacionarme con ellos, pero poco a poco hemos ido conociéndonos más y es interesante saber cómo le nombran a algunos productos y cuáles
son sus festividades. Me llamo Fernanda. Para mí la interculturalidad es reconocer nuestra cultura y la de otras personas. Por ejemplo, no avergonzarse de la lengua indígena que uno habla o de quienes hablan su lengua. Cuando salgo con mis amigos me dicen que mejor hable español y no la lengua de mi comunidad. Yo no estoy de acuerdo, porque la valoro y no tendría por qué dejar de hablarla. Es más, quiero que la conozcan otras personas. Soy Natalia. Pienso que la interculturalidad es valorar la propia cultura y también la de otras personas, aunque sea diferente, siempre y cuando no se atente contra la dignidad. En mi comunidad hay espacios para conocer la cultura de los demás, como son eventos culturales y exposiciones. Considero que esto también enriquece a la cultura. Maestra, los 3 testimonios son muy interesantes, pero me llamaron la atención algunos aspectos sobre los que considero podemos platicar para clarificar el concepto de interculturalidad. El primero, relacionado con lo que dijo Fernanda. La interculturalidad tiene que ver con valorar y defender la lengua propia. Brandon señaló el respeto hacia las diferencias y aceptar a personas de otras culturas. Y finalmente lo que comentó Natalia, sobre la generación de espacios para conocer la cultura de las y los demás y así enriquecerse. Maestra, ¿nos podría ayudar a definir el término interculturalidad? Claro que sí, Leslie. Mira, los comentarios de Fernanda y Natalia tienen algo en común. Consideran que la interculturalidad parte de una cuestión muy interesante, el reconocimiento de las y los otros, y por lo tanto están conscientes de que las personas pueden pertenecer a diferentes grupos, comunidades o culturas. Entonces, se puede decir que tenemos el derecho a ser diferentes y ser respetadas y respetados. Es decir, no es que todas las personas tengan que ser iguales en tradiciones, costumbres, experiencias, valores e historia, sino que es deseable tener la apertura para poder coexistir y relacionarse, considerando las diferencias, para también convivir y aprender de otras culturas. Entonces, cuando Fernanda señala que no se avergüenza de hablar su lengua porque la valora y defiende e incluso quiere que las demás personas la conozcan, entiendo que es porque en realidad está promoviendo la interculturalidad. Sí, porque justamente uno de los principios de la interculturalidad es que no existen rasgos culturales ni una cultura superior a otra. Por tanto, todas merecen respeto, siempre y cuando sus costumbres, tradiciones o manera de percibir el mundo no atenten contra la dignidad y los derechos de las personas. Oiga, maestra, las y los jóvenes nos preguntan que si existe alguna definición particular de interculturalidad. Sí, claro. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Esto significa que, en primera instancia, las personas nacen en un lugar determinado y en una familia que forman parte de una cultura. Luego van construyendo su identidad y adquieren paulatinamente un sentido de pertenencia con aquellos grupos con los que conviven y comparten una manera de ser, comportarse, sentir y pensar. Cuando asisten a la escuela, conviven con otros grupos o incluso cambian de lugar de residencia. Se encuentran con personas que tienen una cultura distinta. La interculturalidad contribuye a la interacción entre las personas, comunidades y culturas, con la finalidad de tener una convivencia armónica, pacífica y que promueva el respeto hacia la diversidad de expresiones culturales. Pero no solo esto, también como se mencionó en la definición, tener apertura hacia la diversidad, lo que es diferente a mí, y favorecer la inclusión de personas, grupos o comunidades, da como resultado expresiones culturales compartidas que a través del diálogo y el respeto permiten enriquecer los espacios de convivencia. Claro, maestra. Esto que acaba de decir y explicar
tiene relación con las situaciones que nos compartieron Fernanda, Brandon y Natalia respecto a cómo se manifiesta la interculturalidad en sus espacios de convivencia. Bueno, entre otros espacios, mencionaron la escuela y su comunidad. Así es, Leslie. Ahora me gustaría que me acompañen a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual, que les será de utilidad para inferir algunos elementos que conforman la concepción de interculturalidad y que también muestra algunas acciones que podemos realizar al respecto. Les recomiendo ir completando su definición inicial de interculturalidad. Pónganse cómodas y cómodos. Si tienen la posibilidad, inviten a algún familiar, compañera o compañero a verlo. La relación, la mezcla y los vínculos que se generan entre culturas se conoce como interculturalidad. Este concepto implica el reconocimiento y respeto de la existencia de culturas diversas. Involucra el encuentro respetuoso entre culturas distintas para su enriquecimiento e incluir a todos en las decisiones y la vida de la comunidad o del grupo. ¿Qué ideas nuevas se encontraron en el video? En él se habla sobre la concepción de interculturalidad, referida a la relación, la mezcla y los vínculos que se generan entre culturas, y se relaciona con lo planteado por la UNESCO, relativo a la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países o culturas, en busca de desarrollar un nuevo sentido de convivencia entre estas, reconociendo sus diferencias. La interculturalidad, por tanto, es valiosa como una forma de vida que promueve la inclusión y la interrelación con otras personas, grupos o comunidades. ¿A ti qué te llamó la atención, Leslie? Bueno, maestra, yo me percaté de que la interculturalidad implica el reconocimiento y el respeto hacia la existencia de diferentes culturas. También enfatiza la importancia de la inclusión en la vida de la comunidad o grupo. Es muy importante recordar que todas las sociedades reúnen dentro de sí distintas formas de vivir, creencias, valores, tradiciones y toda una cultura misma que debe ser respetada. Pero también debemos considerar que la interculturalidad en sí misma es un proceso dinámico de relación, comunicación y aprendizaje entre culturas. Algo que quiero destacar es que la interculturalidad en los espacios de convivencia, como la casa, la escuela, los espacios de recreación, entre otros más, implica llevar a cabo acciones que permitan rescatar, valorar, reconocer y apreciar los valores culturales de las personas con las que interactúan, para exaltar aquellas particularidades de cada grupo, favorecer la diversidad y promover que sean parte de esos espacios y la comunidad. Claro, maestra. Entonces también en nuestros espacios de convivencia, todas y todos, podemos emprender una serie de actividades para dar a conocer e intercambiar alguna de nuestras expresiones culturales en un ambiente de respeto e inclusión. Por cierto, maestra, me he percatado de que durante la sesión se han mencionado palabras como cultura, diversidad, inclusión. ¿Qué relación tienen con la interculturalidad? Muy buena pregunta, Leslie. Fíjate que todos esos términos que mencionas en realidad constituyen una manera de manifestarse de la interculturalidad. Es decir, sin ellos prácticamente la interculturalidad sería invisible. Por ejemplo, imaginen que no existiera la diversidad y que todas y todos tuviéramos la misma cultura. Entonces, ¿cómo nos enriqueceríamos? Pero maestra, ¿podría explicarnos un poco más a qué se refiere cada una de las manifestaciones que nos está comentando? Pues mira, Leslie, para poder entender con mayor claridad la interculturalidad, resulta imprescindible describir algunos de esos componentes o manifestaciones. Por ejemplo, la cultura constituye un conjunto de sistemas simbólicos que permean la forma de vida de las personas que viven en un espacio determinado, lo que les permite construir su identidad. La cultura no es homogénea, por lo que existen múltiples diferencias. Manifestaciones culturales, según la UNESCO,
son el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Abarca las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Inclusión implica el desarrollo y promoción de ambientes y espacios donde los diferentes grupos pueden ejercer, entre otros derechos, el de la igualdad y no discriminación. Diversidad cultural, según la UNESCO, alude a la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Como podrán darse cuenta, estos términos están estrechamente relacionados. La cultura se expresa mediante las manifestaciones culturales. Estas, al ser distintas entre los grupos humanos, dan como resultado la diversidad cultural. Sin embargo, para que la diversidad sea posible, es necesario reconocer que las personas y los grupos difieren unos de otros, pero a partir del diálogo y el respeto, todas y todos logran ser parte de una comunidad. Eso que comenta, maestra, es muy interesante. Me gustaría que nos acompañen a ver y escuchar el siguiente video donde podrán observar algunos elementos que conforman la interculturalidad, así como la importancia de la diversidad. En un mundo caracterizado por migraciones e intercambio de bienes y servicios en todas las sociedades, no hay una nación que viva ajena o ignore estos fenómenos sociales, políticos y económicos. Ante este escenario, es importante desarrollar habilidades para la vida intercultural y saber cómo actuar cuando coincidimos con una persona proveniente de una cultura diferente de la nuestra. Nuestro comportamiento, nuestras ideas y hasta nuestros sentimientos están influidos por diversos factores culturales. Por ejemplo, los valores, las creencias, las tradiciones y las costumbres que se manifiestan en nuestro actuar cotidiano. Así, la cultura se transmite por medio de lo que hacemos, decimos, pensamos y cómo lo expresamos. Estas diferencias permiten tener una gran variedad de concepciones del mundo, con discrepancias y similitudes. En la medida en que reconozcamos que todas las personas tenemos derechos, somos dignas y valiosas, y practiquemos valores como la empatía, el respeto, la solidaridad y la tolerancia, el mundo mejorará. Pues los seres humanos construimos relaciones con otras culturas, pueblos y naciones, aún con significativas desigualdades. ¿Qué les pareció el video? Recuperé algunas notas que me gustaría compartir con ustedes, entre ellas que las migraciones constituyen un fenómeno que trae consigo la diversidad de culturas a lo largo de todo el mundo, pero en forma más palpable en nuestros espacios de convivencia, por lo que es muy importante que desarrollemos habilidades que nos ayuden a saber cómo actuar ante la diferencia, por medio de valores como la tolerancia, la empatía y el respeto, con la finalidad de mejorar las relaciones que se tienen con otras culturas y pueblos. ¿Usted pudo rescatar algo, maestra? Claro que sí. Por mi parte, lo que me pareció sustantivo es la importancia que se le confiere a la cultura, pues influye en nuestro comportamiento, ideas y sentimientos. Lo anterior significa que los valores, creencias, tradiciones y costumbres que aprendimos ahí se manifiestan en nuestro actuar cotidiano y son diferentes. El reto para favorecer la interculturalidad radica entonces en reconocer principalmente que todas y todos tenemos derechos, que somos personas dignas y valiosas. En la medida en que esto suceda, se mejorarán las relaciones que se construyen diariamente con otras personas. Retomando el concepto de interculturalidad, fíjese, maestra, que las y los jóvenes tienen una inquietud. Nos preguntan si existe alguna normativa o marco legal que concierne a la interculturalidad. Bueno, Leslie, en nuestro país y en general en el mundo, aunque son muy claros los preceptos de las implicaciones de la interculturalidad, aún nos encontramos con situaciones como la xenofobia, el racismo,
la pobreza, la exclusión, entre otros problemas que afectan a la interculturalidad en nuestros espacios de convivencia. Por ello, las leyes se convierten en el principal instrumento que ayudará a cumplir los principios de la interculturalidad. Entre ellas, encontramos los siguientes. En nuestra máxima normativa, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos los preceptos que se describen enseguida. Artículo 2. Reconoce que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y estos tienen autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, también para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Artículo 4. Señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales, y que se promoverá el desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural. Bueno, también me gustaría señalar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos y que se castigará cualquier violación a los mismos. Quise rescatar ese precepto ya que, como lo recordarán, al inicio de la sesión comentamos que la interculturalidad parte del reconocimiento de que todas y todos tenemos los mismos derechos y que requieren ser respetados. De manera transversal, también el artículo 1, en su párrafo 5, estipula que queda prohibido cualquier tipo de discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras que atenten contra la dignidad humana. Maestra, me parece muy interesante esto que comenta, ya que conocer la normativa vigente nos ayuda a levantar la voz cuando detectamos alguna situación en la que no se está promoviendo la interculturalidad. Pero ahora, ¿qué le parece si llevamos a cabo una actividad? Investiguen algunas otras leyes de nuestro país donde se promueva la interculturalidad. Pueden utilizar una tabla o algún otro organizador para describir sus principales postulados. De ser posible, también incluyan en su lista los artículos anteriores que acabamos de comentar. Si no logran terminar su cuadro, pueden hacerlo al finalizar la sesión. Finalmente, me gustaría comentar que comprender el valor de la interculturalidad como forma de vida que favorece la inclusión y la interrelación con otras personas, grupos y comunidades, apreciar y preservar nuestra cultura, construir una cultura solidaria y responsable, así como aceptar nuestra condición de diversidad cultural, son acciones que deben permear en todos nuestros espacios de convivencia. Gracias, maestra, por sus aportaciones. Hemos llegado al final de la sesión. No dejen de compartir lo que aprenden con las personas que les rodean, para que todas y todos aprendamos a participar libremente para favorecer el bienestar colectivo. Aún nos queda mucho por aprender, Leslie, pero vamos por buen camino. Nos vemos en otra sesión donde platicaremos acerca de otros contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.